Bienvenidos nuevamente a República Laica. Estamos ahora con nuestros invitados, Rafael Barajas, el Fisgón, y Felipe López Veneroni, quien es además un experto, porque es defensor de la audiencia, fue durante varios años defensor de la audiencia en el IMER y ahora en Canal 11. Y obviamente Rafael Barajas, el Fisgón, pues es obviamente un experto en hacer sátira, y eso es central para el tema de discusión que vamos a tener en este programa. Pero antes quisiera enviarlos a un pequeño reportaje precisamente sobre la actualidad de este tema. Yeshua Chaclet citaban las pancartas de los indignados ciudadanos franceses que tomaron las calles el pasado 9 de enero. No era para menos. La libertad de expresión es uno de los valores más importantes de la civilización occidental y hay que defenderla. Desafortunadamente, la lucha entre el Islam y Occidente parece no tener tregua. Y es que la guerra santa del extremismo islámico es contra la cultura occidental a la que considera corrupta, decadente e inmoral. Hoy, las víctimas del terrorismo fueron los creativos de una publicación satírica, quienes se han caracterizado no solo por cuestionar con humor al Islam, también a la Iglesia Católica, al Papa y por supuesto a los políticos. El problema es que la intolerancia en contra del arte y la libertad creativa también se observa en México. Diversos artistas plásticos mexicanos han sufrido esta censura. De acuerdo a información retomada del suplemento confabulario del diario El Universal, 10 de enero de 2015, en 1988 un grupo enardecido, convocado por Provida y la Unión Nacional Sinarquista, irrumpieron en el Museo de Arte Moderno, en donde exigieron se retiraran 2 cuadros del artista Rolando de la Rosa. El primero con la imagen de la guadalupana, cuyo semblante había sido sustituido por el de Marilyn Monroe, y el segundo, uno de Jesucristo cuyo rostro había sido cubierto con la imagen de Pedro Infante. Esto originó la destitución del director del citado museo. Este es nuestro tema, entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Yo lo primero que preguntaría entonces es, ¿la libertad de expresión tiene límites o no? Pues yo pienso que sí los tiene. Es decir, ahora, son límites en principio que tienen que ser muy laxos. En principio, el caricaturista tiene, es decir, en principio el periodista tiene derecho a decir lo que piensa, pero siempre, creo yo, dentro de márgenes éticos de responsabilidad. De hecho, esto se estableció, esta fue la gran discusión que se da en la Constitución de 1857, cuando por primera vez se establece en la Constitución el derecho inalienable a expresarse con total libertad, y resulta paradójico que es justamente un periodista, que es Francisco Zarco, el que dice, bueno, la libertad sí, libertad irrestricta sí, pero obviamente es algo que se tiene que reglamentar. Y por eso la ley de prensa de la época es justamente la ley Zarco. Yo estoy convencido de que uno de los parámetros que se establecieron en aquel tiempo es un parámetro que sigue siendo válido, que es la idea de que el derecho a que la libertad de expresión, si bien puede constituir un delito, nunca puede constituir un delito grave. Y por eso establecen que son tribunales civiles los que juzgan la libertad de expresión, no tribunales comunes. Pero entonces tienen razón los que dicen que los caricaturistas de Charlie Hebdo se lo ganaron. Por supuesto que no. Porque, digamos, podría pensar yo que, bueno, entonces, si sí había un límite, se pasaron de ese límite y hubo gente que dijo, yo los voy a castigar. Pero por supuesto que es inaceptable lo que pasó en Charlie Hebdo. Yo creo que hay una Pero cosa ¿es inaceptable porque se les pasó la mano? No. ¿Porque nada más me merecían una cachetada? ¿O porque es inaceptable? Digamos, porque el Papa dijo que él le da un golpe a alguien si le dice algo sobre su mamá. Entonces, de alguna manera está diciendo, bueno, pues a lo mejor fue mucho matarlos, pero una golpiza estaba bien. Hay un punto aquí que es importante en lo que se está discutiendo. Creo que en una cultura democrática, una república laica, la propia dinámica de esa república pone los límites a los que tenemos derechos en nuestras libertades. De otra manera no sería propiamente una república. Es decir, existe el limitante en todo derecho mientras no afectes la libertad del otro. Y en todo caso, si transgredes la libertad del otro, hay mecanismos racionales, no de acción directa, para, en todo caso, establecer
ese debate. Creo que lo que vimos en el caso de Francia, pero no sería, acaban de mencionar lo que ocurrió en México, y lo comentábamos antes también con Oscar Liera, cuando puso Cucaramaca. Cucaramaca. Es decir, para los que no habían nacido en esa época, por favor, nada más cuéntanos lo que pasó, porque ese fue un caso el importante. montaje teatro universitario, lo que estaba antiguamente en Avenida Chapultepec, el Teatro del Caracol, es una obra donde, entre otras cosas, aparece satirizada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y un grupo, quiero pensar que era Opus Dei, no sé finalmente, de extrema la investigación derecha de extrema católica, católica, derecha católica. Se supone que era gente del Muro, según... No, del Muro, sí. Que era el extremo católico. Sí, porque al pobre Opus Dei le universitario. achacan luego todo lo que sea. A lo mejor, digo... No recuerdo bien los detalles, Sí. pero sí, irrumpen en la representación escénica, hay golpes, tubos, y... los golpean a los actores, y creo que, como me dice Rafael, Oscar Liera todavía sufre algunas cuestiones. No, Oscar Liera ya murió, ¿no? Bueno, pero digamos sufrió durante tiempo. Quedaron con secuelas con algunos secuelas, de los actores. Y nadie hizo nada, la autoridad no intervino, nunca agarraron a nadie, ¿no? Que yo sepa. Se hizo el juicio, pero Sí, no sí. los atraparon. No los atraparon. O sea, bueno, Pero digamos ahí que está eso era la idea de la democracia. Debería de plantear una república, debería de plantear las reglas en caso de que exista la duda de si te extralimitaste en tu libertad. Así Pero es. hay mecanismos democráticos y legales para discutir eso. O sea, podían haber ido a hacer una manifestación afuera, podían haber ido y plantear un problema ante un tribunal, podían haber hecho hacer muchas una cosas denuncia ante una sin comisión de recurrir a ellos derechos, directamente a la incluso violencia. producir su propia publicación. Claro, claro. Contestar en los mismos Acerca de términos. los límites que debe tener la libertad de expresión, yo creo que en términos generales, los límites, quien realmente limita la libertad de expresión son actores muy concretos. Por ejemplo, yo estoy convencido de que en México el gran limitante de la libertad de expresión son los grandes monopolios televisivos, porque ellos son los que dictan una agenda y establecen qué entra y qué no entra. Claro. Ellos, por ejemplo, no permiten el derecho de réplica, es un derecho que se tendría que establecer, ¿no? Y ellos lo defienden diciendo es un derecho a la información. Por ejemplo, en México hemos visto con mucha frecuencia que se hacen campañas de difamación, en las cuales no hay derecho de réplica. No se puede uno No ni se- defender, no, ¿verdad? ni Sí. defender, ¿no? Es decir, eso, y por supuesto las televisoras o quien emprende estas campañas te dicen, bueno, eso es un derecho, es que es mi derecho a la información, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de imprenta, a la libertad de pensamiento. Eso no es un ejercicio de libertad de pensamiento. Generalmente estas campañas obedecen a la defensa de intereses muy concretos. Entonces, ¿quiénes son los actores que realmente limitan la libertad de expresión? Te digo, grupos de interés, con mucha frecuencia grupos ligados, grupos políticos ligados a estos grupos de interés, grupos religiosos que también están ligados al entramado político y por supuesto grupos de la delincuencia organizada. Entonces yo sí creo que existen o tiene que existir una reglamentación de lo que es la libertad de imprenta, sin lugar a dudas, pero esto no quiere decir que, ni que todo valga y por supuesto, y en este caso muy concreto, nada justifica lo que pasó con Charlie Hebdo, nada lo justifica, porque ahí lo que vimos actuar, básicamente, las lógicas que actuaron son las lógicas del fundamentalismo religioso, que más es curioso porque son lógicas que con mucha frecuencia tienen que ver con los fundamentalismos religiosos monoteístas que tienen como principio la lógica de que solo su creencia es válida, que todas las demás creencias son blasfemias, y entonces son digamos, lógicas muy restrictivas que con mucha frecuencia durante siglos han estado ligados a proyectos de Estado. Es decir, estuvieron ligados, por ejemplo, al proyecto del Estado en Europa durante siglos alrededor del Vaticano y de la Iglesia Católica. Lo que vivimos aquí en la Nueva España durante los 3 siglos de colonia fue justamente ese tipo de lógicas fundamentalistas que después fueron heredadas, ¿no? Y que tuvieron rebrotes muy fuertes, por ejemplo, en los movimientos cristeros, en el movimiento sinarquista, en movimientos como el que vimos, que ustedes acaban de reportar, los grupos estos que censuraron una exposición en el Museo de Arte Moderno, etcétera, ¿no? Y que ya no se dijo ahí, pero el director que era Jorge Alberto Manrique fue Cesado, no se dijo. ¿Cómo? Cesado. Fue cesado por esa razón. O sea, el gobierno le dio la razón a quienes expresaban y coartaron una libertad de expresión. Pero déjenme hacerles otra pregunta. ¿No sucede mucho que por las presiones,
de todos estos grupos, sí, claro, los propios artistas, los propios creadores terminan autocensurándose? Por supuesto. Y eso es justamente contra lo que peleaban los señores de Charlie Hebdo. Es decir, lo que estaban haciendo ellos es al final de cuentas una cosa muy ética, es la defensa del Estado laico en su tribuna. Estaban defendiendo su derecho a decir lo que ellos quisieran. Y era obvio, para mi gusto, por lo menos conociendo las caricaturas, que muchas de ellas eran abiertas provocaciones, ¿no? Es decir, incluso, debo decirlo, personalmente algunas me podían parecer hasta de mal gusto, y sin embargo, para mi gusto también, tenían todo el derecho de decirlo. El problema es cuando llega alguien y dice, tú me estás ofendiendo y yo te voy a matar porque ofendiste a mis creencias, ¿no? Eso, es decir, el paso, digamos, o la parte del derecho a la blasfemia en la libertad de expresión es el siguiente. ¿Cuáles son los límites a ese derecho a la blasfemia cuando cada quien considera sagrado una cosa distinta, ¿no? Es decir, yo no podría casi decir nada porque para muchas personas cosas distintas son sagradas. Entonces prácticamente terminaríamos como superlimitándonos a decir cualquier cosa porque cualquier cosa puede ser sagrada. O sea, a lo mejor a alguien le parece sagrada la figura del presidente de la República, por ejemplo, y intocable, ¿no? A eso me refiero con cómo le hacemos para poder brincar eso, ¿no? Mira, eso de la autocensura creo que es muy importante. En México se ha practicado, sobre todo incluso a nivel periodístico, durante muchísimas décadas. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos está lo que se llama political correctness, donde realmente para no insultar a nadie empiezas a usar muchos eufemismos. Sí, ser políticamente correctos. Entonces se vuelve un discurso completamente aberrante, ¿no? Porque pierde digamos, la efectividad o el sentido político que debería tener un discurso político. Pero creo que aquí se tocó algo que es muy importante y que tiene que ver con estos límites, hasta dónde se pueden transgredir o no, que es el derecho a réplica. Ya por fortuna en México se está discutiendo ya esta reglamentación, es algo que existe desde una reforma de 1980 y tantos, del sexto y séptimo constitucionales, pero que nunca se había reglamentado. Vamos avanzando a tumbo, si quieres, en esa dirección. Pero aquí lo importante es reconocer una cosa: si yo como miembro de un grupo religioso me siento ofendido por algo que tú dijiste, deberían de existir, y creo que esa es precisamente la característica del pensamiento laico y del pensamiento republicano, mecanismos análogos para que en todo caso un juez o un ombudsman declare si realmente aquí hubo un exceso y que se dé una disculpa pública, por ponerte un ejemplo, acaso, ¿no? Sin necesidad de llegar a la violencia en uno u otro sentido, ¿no? Claro, pero lo que ha sucedido en el mundo occidental en general es que ese derecho a la blasfemia ha ido ganando terreno, porque ya prácticamente en el mundo occidental a casi nadie se le condena por una blasfemia, ¿no? Por algo que a alguien no le guste, o digamos, en términos generales, en el mundo occidental casi no existe. Contrariamente a lo que Paulina ahorita nos platicó, de que en Arabia Saudita a un bloguero, digo, en estas semanas, pues lo condenaron a 10 años y a 1000 golpes, ¿no? Latigazos. Pues latigazos, sí, públicos, ¿no? Espero que no sea con todo, ¿no? Pero 1000 latigazos lo van a dejar muerto, ¿verdad? Y si queda vivo 10 años más por haber dicho algo que va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa en Arabia Saudita, o simple y sencillamente por haber dicho lo que él pensaba, ¿no? Mira, a mí me gustaría refrasear el tema. Tú hablas de derecho a la blasfemia. Sí. Yo hablaría de la no penalización de la blasfemia, que al final de cuentas es lo mismo, pero que es mucho más apegado a lo que es la ley. Es el derecho a que yo pueda ofender las creencias de alguien más y que por eso no me castiguen o no tenga yo un castigo severo. Porque aquí el problema de fondo es cómo sé, es decir, quién establece qué es lo que realmente ofende la fe profunda de alguien más. Esto es muy claro, por ejemplo, en los estados que están vinculados a regímenes religiosos. Así es. Y estos estados, efectivamente, una de las cosas que buscan es el control total de la población por la vía religiosa, por la vía ideológica, ¿no? Por la vía de las ideas. Y estos estados, entre otras cosas, no toleran
las desviaciones a la fe, al culto y al dogma. Este es el tema de fondo. Es decir, ¿qué ocurre si yo establezco, si hay imagínate tú que existiera un Estado que es un Estado que establece que lo único que es válido es blasfemar, cuya religión implica el derecho a la blasfemia de otras religiones? A partir de ahí, ¿cómo estableces, digamos, a partir de este aporismo, cómo estableces, por ejemplo, la censura al pensamiento de los otros, ¿no? Entonces, es un acto, es decir, el simplemente no penalizar la blasfemia. Es simplemente un acto de tolerancia. Pero yo lo sigo reivindicando como un derecho que nos hemos ganado a poder decir eso, porque es parte de la libertad de expresión. Sí, pero luego, para mí el problema es que, en efecto, lo que es sagrado para cada quien es muy distinto. Por ejemplo, el otro día yo buscando en internet, vi que para algunos es una blasfemia la Santísima Trinidad. Sí, claro. Entonces, quiere decir que para lo que unos es dogma, para otros es blasfemia. Nada más por eso tenemos derecho a blasfemar, porque si no, entonces tendríamos que callarnos todo, ¿no? ¿O no? Sí, pero yo creo que la formulación, es decir, al final de cuentas es un derecho a la blasfemia, pero la formulación exacta tiene que ser la no penalización de la blasfemia. Eso es lo que te permite establecer el derecho de expresión. Es como el derecho al aborto. Es como el derecho al aborto, pero yo estoy a favor del No es que estés a favor del aborto, sino que estás en contra de que se penalice el aborto. Ese es el tema de fondo. Ahora, yo estoy a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y va por encima de no penalizar, pero en fin, entiendo el punto, ¿no? Independientemente de eso, el tema de fondo tiene que ver con la libertad de expresión. El tema de fondo tiene que ver con nuestro derecho a poder expresarnos sin ser penalizados severamente. Y esto implica lo que tú decías, el derecho incluso a la provocación. Es decir, un derecho, una libertad de expresión que no afecta, digamos, las creencias o la sensibilidad de nadie más, no es libertad de expresión. 30 segundos, ¿qué piensas sobre este punto? Rápidamente, hay una cosa que sí vale la pena señalar, un punto. Muchos de los musulmanes radicalizados o fundamentalistas, incluso no sé hasta qué punto es por las caricaturas en sí, sino porque sienten la presencia de Occidente militar en sus tierras. No lo justifico, pero lo dejo ahí nada más. Y coincido en que sí debe haber un derecho a blasfemar y en todo caso a no penalizar. Ok. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar después con los especialistas que estamos discutiendo, pero después del corte también vamos a ver dos pequeñas entrevistas que le hicimos a Pedro Salazar y a Philippe Portier, quien es el experto de la laicidad, de la cátedra de laicidad en Francia.